Una de las claves más importantes a la hora de hacerle una asesoría a un cliente es saber hacer las preguntas correctas, sobre todo para entender sus necesidades. Hoy estamos en esta sesión, Margel Rincón y su servidor, para compartirles cuáles son las preguntas claves que tenemos que hacerles a nuestros clientes. Así es, indiscutiblemente es indispensable que sepamos manejar estas preguntas porque es la clave para poder llevar a cabo una negociación con cualquier comprador. Así que bueno, comenzamos, Margelis. Sí, sí. No podemos perder tiempo en otro tipo de preguntas. Tenemos que ir directo al grano, haciendo las preguntas que ya vamos a observar y practicarles. Es importante siempre estar practicando estas preguntas para que cuando nos llegue el momento de hablar con los compradores, sepamos cómo abordarlos. Y bueno, esas preguntas para compradores e inquilinos vienen porque podemos tener compradores, pero también podemos tener inquilinos. La primera básicamente es entender cuál es el objetivo de esta compra. Y cuando hablamos de entender el objetivo es entender el por qué. Muchas veces queremos comprarlo para invertir o para vivirlo, para disfrutarlo, para generar un rendimiento. Este por qué es clave. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Mira, esto es lo que va a determinar la compra que va a realizar tu cliente. Si es inversionista, pero ¿por qué quiere invertir? ¿Cuál es el dolor que hay detrás de esto? O simplemente lo quiere comprar para vivir con su familia, para establecerse en un sitio determinado. Esto es lo que te va a determinar la ruta a seguir con tu cliente. ¿Cuál es la siguiente Definitivamente, Margery. pregunta, Johnny? ¿Qué crees tú? Porque es importante dilucidar esto al principio de una vez en la conversación con tu cliente. Sí, importante tal vez detenernos en entender el por qué. Entendiendo el por qué, vamos a poder ayudar al cliente realmente a conseguir lo que busca y vamos a poder ser más efectivos a la hora de compartirles las mejores opciones de inversión o las mejores opciones para vivir o las mejores opciones. Entonces, definitivamente el por qué es clave. La segunda pregunta es si va a comprar de cash o de contado, ¿no? Y un poco entender el sistema de apalancamiento del país. Muchas veces los inversionistas quieren comprar de contado porque tienen miedo a hacer una solicitud de crédito en los Estados Unidos y normalmente preguntarle si va a ser si va a ser cash o va a ser a crédito también te abre la opción a poder apalancarte en un financiamiento bancario. Sí, lamentablemente hay mucha desinformación en este aspecto. Por eso es clave que le aclaremos este punto a nuestros clientes, porque el temor de no tener la información los lleva a tomar unas decisiones que pueden ser contrarias a su beneficio, a su bienestar. Esa pregunta es fundamental porque inclusive hasta nos puede determinar el tiempo del proceso. Sabemos que una operación cash pues tarda menos que una operación a préstamo. Pero es importante también decirle, aclararle a nuestros colegas que los clientes que sean extranjeros, pues el proceso de préstamo es sumamente sencillo. Entonces, esa información hay que saberla manejar y transmitir a nuestros clientes. Luego, la tercera pregunta lógica sería, ¿cuál es su capacidad real o cuál es el rango de precios o cuál es el presupuesto con el que está contando para hacer esta inversión, Margery? Indiscutiblemente, indiscutiblemente porque eso es lo que nos va a determinar, pues, qué opciones le podemos mostrar a nuestros clientes. Entonces, es importante ir al grano. Sé que a veces es incómodo realizar esta pregunta, ¿ok? Pero cuando tú más practicas y practicas las conversaciones en venta, pues ya te va a fluir. Pero esto es fundamental, ¿por qué? Porque no es lo mismo que le vayas a presentar un proyecto a lo mejor de $500,000 cuando el cliente tiene una capacidad mucho más grande de poder optar a un producto pues de alta gama. Todo depende de lo que él esté buscando, pero es importante. Y sé que a veces hay clientes que no quieren decirlo, pues en la primera vez, en la primera instancia, pero hay que buscar la forma, hay que hacerle saber, hay que explicarle al cliente por qué tú le estás haciendo esa pregunta, porque siempre la idea es ayudarlo de una mejor, o sea, lo mejor que podamos. Entonces, esta pregunta sé que es incómoda, pero hay que hacerla. Y es clave porque me va a permitir el perfilar al cliente y sobre todo también tengo que aprender a identificar cuando un cliente te dice menos del presupuesto con el que realmente cuenta, solamente porque quiere comenzar o está probando o está conociéndote. Sí. Entonces, en función a la confianza que tú logres desarrollar con el cliente, él se va a abrir y te va a decir,
La O tal vez tiene empatía, un Joel. presupuesto mayor, pero no está dispuesto a hacer una inversión mayor porque no conoce algo que sea realmente atractivo. Entonces, Por eso es parte, importante desde un principio hacer empatía con los clientes, tratar de buscar la conexión, porque dependiendo de eso, pues el cliente, como tú lo acabas de decir, se va a abrir, ¿verdad? Y te va a decir realmente la verdad de lo que él puede o lo que no puede, o hasta dónde él quisiera llegar en una primera instancia, en una primera compra. importante, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es si tiene la capacidad para solicitar un crédito, sobre todo para los primeros compradores, funciona esto. Ya tiene un lender o un crédito preaprobado. En caso de que sea negativo, ¿estarías listo para tener una reunión con el lender? Porque definitivamente es algo clave cuando tenemos nuevos compradores, cuando tenemos compradores locales, preguntarles si ya han tenido una preaprobación o si están listos Correcto. para sentar un lender. Necesitamos un credit score, necesitamos los últimos estados de cuenta, necesitamos las declaraciones de los impuestos, dependiendo si eres W2 o 1099. Estoy hablando específicamente de los Estados Unidos, pero en cualquier Mm. parte del mundo, si tienes un comprador que va a apalancarse en crédito, tal vez una de las preguntas claves es, ¿tienes ya una preaprobación? ¿Has tenido alguna reunión con con un agente de créditos? Sí, y es importante hacerle saber al cliente que quien nos va a determinar su capacidad financiera, quien nos va a aclarar, quien va a aterrizarnos financieramente va a ser el lender. Previa análisis de todos estos documentos financieros, como dice yo, tantos los que se solicitan aquí en los Estados Unidos para un cliente local como para un cliente extranjero, pero el lender es quien nos va a decir, ok, tu cliente estás precalificado para poder llegar a comprar una unidad, una vivienda de hasta este monto. Entonces allí ya el cliente que ya sabe, ya está ubicado. Entonces hay que estar abierto, pero eso hay que sabérselo explicar muy bien al cliente, que si no tiene la precalificación, pues ese es el primer paso. Luego de hacerle las preguntas que nosotros le hacemos, es ir a tener una reunión. Ojo, que es muy fácil, es muy rápida, es muy sencilla, hasta por Hacer una Zoom llamada se puede telefónica. hacer Una llamada correctamente. telefónica puede ser también, ¿ok? Así Un es. Zoom. Entonces, y luego esto nos lleva a la próxima pregunta, Margery, y es si estás realmente listo para comprar hoy, ¿cuándo es el tiempo ideal para hacer la inversión? Corto plazo, 30 días, 60 días, 90 días, porque además hay veces que los compradores no tienen los fondos disponibles completamente porque necesitan vender una propiedad. O sea, hay gente que te llama y te dice, mira, yo quiero empezar a ver casas porque yo me pienso mudar a mediados del año que viene. Así Entonces, es. esta cosa es importante, uno sale emocionado a mostrarle casas, pero cuando le preguntas, ok, ¿estás listo para presentar una oferta? Te dicen, no, es que estoy vendiendo mi casa, cuando yo la venda te llamo. Entonces, para que y si te saliste a hacer un tour Sí, inmobiliario, la persona no sí. estaba preparada para comprar. Muchas veces no tiene todavía los recursos suficientes para poder entrar en un contrato. Entonces, por eso es indispensable preguntarle, tanto si es local como extranjero, ¿tienes los fondos disponibles ya y en una cuenta de aquí de los Estados Unidos? Dependiendo de lo que te responda, entonces va a ser tu tiempo de acción para luego empezar a mostrar las opciones inmobiliarias acordes a él. Y eso también, Johnny, viene mucho del dolor, ¿no? Porque hay personas que necesitan invertir inmediatamente porque tienen que salir de su país por circunstancias de seguridad, porque a lo mejor un hijo pues ya va a comenzar la universidad aquí y necesitan rápidamente ubicarle un inmueble al hijo. Entonces, todo esto también, ¿de dónde lo podemos extraer? De cuando preguntamos el por qué, cuando indagamos en el dolor. Eso allí también nos puede dar ya un adelanto de cuán rápido puede él necesitar o no invertir en los Estados Unidos. Y fíjate, cuando hablamos de dolor también podemos hablar de cuáles son esas variables innegociables. Por ejemplo, que esté cerca de un Ujú. colegio, que tenga un cuarto abajo porque mi suegra va a vivir con nosotros, que tenga 5 cuartos porque mi familia es muy grande, que sea unifamiliar y que no sea un townhouse, que tenga vista al agua, definitivamente tiene que tener vista al agua, que sea Correcto. un condominio que no tenga no pagues tanto, no sé, más de $700 en asociación. Esas condiciones que son claves, que el cliente te dice en esta primera conversación, son definitivamente la guía para determinar cuál es la mejor inversión para el cliente. Entonces, mira, yo siempre cuento que yo vendí un apartamento por el parque de perros que estaba al frente y no por el apartamento. Entonces, a Totalmente. mí me encanta ese dicho, ese dicho que dice, vendí un closet de $1 millón, porque la gente se enamoró fue del closet o de la cocina. Entonces,
Así es. definitivamente tenemos que aprender cuáles son esas variables. Luego Así. tendríamos la siguiente pregunta, obviamente preguntando cuáles son esas variables innegociables. Y la siguiente sería cuánto tiempo ha estado buscando y con quién. ¿Por qué, Margeris? Porque nos va a ayudar a identificar si el cliente ha estado antes buscando, Ujú, qué le gustaba, qué no le gustaba. Inclusive, yo le pregunto si has visto alguna opción, envíamela para conocerla, envíamela para saber qué has estado investigando y el ujú. cliente a veces se convierte en realmente lo que tú quieres que se convierta en tu principal aliado en conseguir la opción que ellos andan buscando. Nada como esos Sí, clientes que hacen el trabajo y te dicen, mira, aquí está, esto es lo que me gusta, esto es lo que he estado buscando y esto es lo que me ha gustado, consígueme algo parecido a esto. maravilloso, maravilloso cuando son clientes proactivos, que ellos Sí, mismos están, que saben lo que quieren, ¿ok? Lo que necesitan, lo que están dispuestos a pagar y en función a eso, pues ellos también hacen sus búsquedas alternas. Pero es importante esa pregunta porque hay clientes que de repente no conocen la ciudad, no conocen la zona, solo dicen, tiene que estar cerca de X universidad porque mi hijo va a vivir allí. Entonces, allí, eso va a depender de eso va a depender tu búsqueda, porque entonces tú tienes que explicarle, tienes que serte un experto, ¿verdad? Que siempre, por supuesto, tenemos que ser expertos en nuestras zonas, pero en la zona en que él está buscando para hacérsela pues más agradable, con una información que pueda digerir más rápido y en función a eso pues él pueda tomar decisiones. Pero sí es importante preguntar porque ese va a ser tu enfoque. Bueno, ya está un cliente que sabe lo que quiere, dónde y cómo, y hay otro cliente que solo dice, necesito, ubícamela. Entonces, definitivamente las preguntas al cliente, no tengan miedo, hay que hacerlas, hay que hacerlas. Y entre más preguntes, pues mejor va a ser y más fácil va a ser tu búsqueda y el proceso para ti y para tu cliente. absolutamente. Y aquí acabas de mencionar otras preguntas claves que es dónde, la ubicación. A veces el cliente no tiene idea, pero muchas veces el cliente sabe y dice, mira, yo quiero que esté en este zip code, que esté en esta organización, pero hay muchas veces clientes que no tienen idea, sobre todo los internacionales, que quieren orientación de cuáles son esas Correcto. ubicaciones que tú recomendarías. Y vamos a ya la última pregunta es, ¿cuándo necesitaría mudarse en el caso que la va a vivir? Porque también eso va a determinar si puedo vender una preconstrucción, puedo venderle algo que se va a entregar en 3 meses, en 6 meses o en 2 años, o lo necesita ya, literalmente. Exacto. Entonces, esa es otra pregunta importante. Aquí simplemente estamos dando algunas ideas de preguntas para que hagamos profundidad en la investigación. Pero si lo resumiéramos en 5 preguntas claves sería el por qué quiero comprar, dónde quiero comprar, cuánto estoy dispuesto a Claro. invertir, ¿qué Ujú. más? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y por último, ajá, Eh, sería, bueno, importante preguntar con quién vas a tomar esa decisión. Es también importantísimo, porque a veces de repente estamos conversando con un cliente y ya cuando estamos a mitad de proceso nos cambia la perspectiva porque ya va, es que a mi esposa no le gusta allí. Oh my God, pero nunca me habías dicho que estabas casado y que necesitabas de la opinión de tu esposa para poder tomar una decisión. Esas preguntas se hacen inicialmente. ¿Con quién tú vas a tomar la decisión de tu inversión o de la compra? y con esto entonces, Ángel, lo que estamos dando es simplemente una guía en este episodio, en este nuevo episodio de Realtors on Fire, de preguntas claves que tengo que hacerle a un cliente cuando estoy precalificándolo. Y luego, después que tengo ese perfil armado, es cuando empiezo a crear los espacios de oportunidad para compartirle tanto los proyectos de preconstrucción o las visitas a las propiedades que estén listas, en el Correcto. caso que sea una propiedad lista. A partir de allí es que yo empiezo a preparar qué unidades o qué propiedades voy a presentarle. Y esto lo vamos a tocar en los próximos temas. Así que, Margery, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Realtors on Fire. Y bueno, Un placer para mí siempre, Johnny, que podamos ayudar a nuestra comunidad, porque en función a eso, pues vamos a ser todos más productivos y más abundantes. Así que por este canal siempre bienvenidos. si quieres más información, contáctanos en la descripción de este video, ¿ok? Bye bye. Nos vemos la próxima semana en Bye. el próximo episodio.